Un gesto tan común como ponerse unas lentillas puede entrañar más riesgo del que creemos. Al hacerlo, nuestro ojo entra en contacto con varias sustancias, desde químicos a microorganismos, que puede lesionarlo produciendo una irritación ocular o conjuntivitis. Pero, ¿qué es la conjuntivitis? Si atendemos a su definición médica, la conjuntivitis se entiende como una inflamación e infección de la conjuntiva, la membrana que recubre los párpados por dentro, así como la esclerótica del ojo. En otras palabras, lo que vemos blanco en el ojo. Para muchos de nosotros serán conocidos sus síntomas, pues ¿quién ha sufrido alguna vez una conjuntivitis a lo largo de su vida? Entre ellos destacan la visión borrosa, el dolor de ojos, sensación arenosa, picazón, aumento del lagrimeo, fotofobia y enrojecimiento. Se diagnostica mediante observación y cultivo del frotis ocular. Así, un ojo con conjuntivitis tendrá un aspecto similar a este. Como la mayoría de las enfermedades, tiene tratamiento. En este caso, depende de la causa, para lo cual se emplean antibióticos, antivirales, antifúngicos, en caso de que la causa sea por microorganismos, así como otros tratamientos como pueden ser los antiinflamatorios o los antihistamínicos. Pero, ¿hasta qué punto podemos relacionar el uso de lentes de contacto con la conjuntivitis? Para responder a esto, he acudido al Centro de Investigación Oftalmológica de Osakidetza. Hola, soy Aitor. Hola, encantada. Pase. ¿Te presento a mis compañeras? Bueno, Sirachi, ¿Encantado? Nerea. Aitor, encantado. Pues siéntese. Bueno, contadme, ¿qué os ha llevado a hacer este estudio de investigación? Fuimos a la hemeroteca y nos fijamos como ya en 1988 el número de individuos portadores de lentes de contacto era aproximadamente de 75 millones de personas, que nos hace pensar que en la actualidad será un número mucho mayor. Debido a ella, incluso complicaciones de baja incidencia afectarán a un número significativo de individuos. Así, si conocemos la incidencia de dichas complicaciones relacionadas con las lentes de contacto y de sus factores de riesgo, nos permite informar a los pacientes con precisión sobre los riesgos de padecer estos trastornos. Con lo que nos marcamos como objetivo el conocer si el hecho de usar lentes de contacto podría suponer un factor de riesgo en el desarrollo de la conjuntivitis. ¿Y de qué os habéis valido para hacerlo? Me refiero a qué tipo de población, cómo lo habéis diseñado. La población de estudio van a ser los pacientes con miopía, en este caso, que acuden al servicio de oftalmología de Osakidetza. Tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con una población cerrada. ¿Y qué significa esto? Que desde el momento en el que comenzamos nuestro estudio no vamos a incluir a más personas en él. ¿Y respecto al tipo de diseño? Bueno, el tipo de diseño que hemos escogido es un estudio de seguimiento, en este caso observacional, porque claro, no vamos a interactuar con el paciente y por ser básicamente se ajusta muy bien a las características de nuestra enfermedad, que es la conjuntivitis. La conjuntivitis es una enfermedad aguda, es decir, es una enfermedad de corta duración y por lo tanto además es relativamente frecuente en los pacientes. Por tanto es fácil de estudiar, claro. El estudio de casos control no sería tan apropiado porque la conjuntivitis no es una enfermedad crónica. Por ello, no sigue la enfermedad a lo largo del tiempo, tiene una enfermedad aguda, la incidencia a lo largo de un periodo de tiempo es más representativa que la prevalencia en un momento concreto. ¿Qué es esto de la incidencia y de la prevalencia? A ver, te preguntarás. A ver, la incidencia es el número de casos nuevos que aparecen en un tiempo. Y la prevalencia, en cambio, es el número de casos que hay en un momento concreto. Entonces, claro, al ser una enfermedad aguda, pues es más difícil. Por otra parte, rechazamos también la posibilidad de hacer un estudio de ensayo clínico porque esto sería más planteado una vez que tengamos información sobre las diferencias entre tipos de lentes de contacto y también entre el tiempo de uso de cada paciente, etc. Parece mucha gente. ¿Cómo habéis hecho para seleccionar los que os interesan? Bueno, pues como hemos comentado, en este centro de investigación recibimos información de todos los pacientes que acuden al servicio de oftalmología aquí en Osakidetza. Entonces lo que hemos hecho es, dentro de este registro de pacientes, que bueno, se ha representado aquí, hemos seleccionado a aquellos que tuvieran miopía. Entonces, dentro de este gran grupo de pacientes miopes, los hemos dividido en usuarios de lentes de contacto y no usuarios de lentes de contacto. Aquí podemos ver esta división. Entonces, para haber sido incluidos en nuestro estudio, pues lo que primero que procuramos,
aparte de, obviamente, de que sean pacientes nuestros, porque si no, no tendríamos manera de acceder a esa información, es que tengan miopía. Y como criterio de exclusión, en principio no tendríamos ninguno, aunque sabemos por experiencia que gente muy joven o gente muy mayor no suelen utilizar lentes de contacto, entonces no podríamos realmente obtener mucha información en esos rangos de edad. Entonces, una vez tenemos esta división, lo que vamos a hacer es seleccionar a un pequeño grupo de personas de cada gran grupo que forman estos dos grupos. Entonces, estas personas que vamos a seleccionar van a ser la muestra, que son un pequeño grupo de personas que va a ser representativo de la población, del gran grupo. Entonces, para seleccionar a este pequeño grupo de personas, lo que vamos a hacer es asignar a cada persona del registro total un número. Y aleatoriamente vamos a seleccionar unas cuantas personas de cada grupo y seleccionarlas, procurando obtener el mismo número de personas en cada una de las muestras, que el tamaño muestral sea el mismo, para poder facilitar todas las comparaciones y que el tamaño de muestral, el número de personas, sea suficiente, sea grande, para que los errores de nuestros análisis sean mínimos y la potencia máxima. Y una vez seleccionadas esas personas, ¿qué protocolo seguís? Pues lo primero que vamos a hacer es, mediante un protocolo estándar, vamos a comprobar que estas personas realmente tengan miopía, que cumplan los criterios de inclusión. Y después les pasaremos un cuestionario sobre su uso de lentes de contacto a aquellos que las utilizan. Principalmente para determinar cuál es su uso, la cantidad de tiempo que las utilizan. Porque consideramos que si las utilizan menos de 21 horas a la semana, o sea, una media de 3 horas al día, pues que menos de ese tiempo no es representativo realmente de las posibles complicaciones que puedan derivar del uso de las lentes de contacto. Entonces, claro, dentro de la muestra de las personas usuarias de lentes de contacto, aquellas que están expuestas a este factor, pues vamos a perder algunas, vamos a tener que excluirlas porque su uso no es el que consideramos suficiente. Entonces perderemos algunas personas de esta muestra. Entonces, claro, ya los tamaños muestrales no serían los mismos. Entonces, para igualarlas, lo que vamos a hacer es eliminar el mismo número de personas aleatoriamente de la muestra de no usuarios. Y así, de nuevo, tendríamos el tamaño muestral igualado. Una vez hayamos hecho esto, procedemos al estudio en sí. Durante 5 años seguimos a estas personas y comprobamos si alguna vez han padecido conjuntivitis. Una vez o dos, pero al menos una. Y otra vez el protocolo de diagnóstico de la conjuntivitis va a ser el mismo para todos los pacientes para no incurrir en errores de los que hablaremos más tarde. Y al final, una vez hayamos terminado ya todo el estudio y hayamos recogido los datos, sabemos que probablemente perdamos algunas personas de cada una de las muestras. Por ejemplo, de la muestra de usuarios de lentilla habrá gente que dejará de utilizar lentillas o que su tiempo de uso será menor del límite que habíamos establecido al principio. Entonces perderemos algunas personas de esta muestra de nuevo. Y por otra parte, pues también dentro de los no usuarios habrá algunos que se conviertan en usuarios, que empiecen a utilizar lentes de contacto. Entonces otra vez perderemos algunas personas de esta muestra. Y de nuevo las muestras no serán iguales. Entonces nuestra solución va a ser la misma que antes. Va a ser eliminar aleatoriamente el mismo número de personas, que hayamos perdido el mismo número de personas para que el grupo más grande se reduzca al tamaño del grupo pequeño. Entonces, cabe decir que para que nuestros resultados sigan siendo significativos, que tengamos un tamaño muestral generoso al final, después de todas estas exclusiones, pues el tamaño muestral inicial tiene que ser bastante grande, tiene que tener margen para ir excluyendo personas. Y también, por otra parte, pues seguir a tantas personas durante 5 años pues es costoso. Entonces tenemos que dar las gracias a Osakidetza por habernos dado su subvención para que podamos realizar este estudio. ¿Pero todas las conjuntivitis están relacionadas con el uso de lentes de contacto? ¿O? Somos conscientes de que hay una posibilidad de que existan las llamadas variables confusoras. Por variables confusoras se entienden aquellas que un investigador no puede controlar tan fácilmente, con lo que pueden dañar la validez interna de un experimento. El nombre es debido a que se relacionan tanto con la enfermedad, que en nuestro caso es la conjuntivitis, como con el factor de riesgo, que serían las lentes de contacto. Dado ese carácter confusor, las hemos incluido dentro del estudio, lo que implica también la necesidad de controlarlas,
Para ello, hemos realizado un diseño y un análisis pertinente por distintos métodos. Esos factores confusores que hemos identificado, pues entre otros, la presencia de enfermedades previas al estudio y alergias no relacionadas a lentes de contacto, la edad, ojos claros, enfermedades surgidas durante el estudio no debidas al uso de lentillas y que produzcan conjuntivitis, intervenciones oculares, exposición a sustancias irritantes que afecten a los ojos, como son el polvo, los químicos, los cuerpos extraños, un clima seco y la higiene. Mantenimiento y uso correcto de las lentillas, como es lavarse las manos, limpiar lentillas, cambiar las lentes cuando proceda, uso de líquido en vez de agua, otros muchos ejemplos. Y el uso adecuado de cosméticos, uso no excesivo, higiénico y con productos no caducados y de calidad. Y de cara a recoger todos estos datos y todas estas variables confusoras lo haríamos mediante una anamnesis adecuada, es decir, recoger los datos mediante cuestionario para elaborarnos una historia clínica, como por ejemplo, ¿padeces de alergias? Y teniendo eso en cuenta, ¿cómo vais a trabajar con los resultados? Bueno, sí, con los resultados siempre se trabaja de la misma manera. Primero se elige un test estadístico y esto lo que nos va a medir es la asociación, en este caso, de la conjuntivitis y el uso de lentillas. Y a partir de ver si hay una asociación, efectivamente se utilizan otro tipo de técnicas, que son las medidas de impacto y de asociación. Pero bueno, te lo voy a explicar más fácilmente mediante un esquema. Bueno, el test que hemos utilizado para valorar nuestros resultados va a ser el de la chi cuadrada. ¿Por qué este test? Porque nuestras dos variables, es decir, la conjuntivitis, que es la enfermedad, y la exposición, que son las lentes de contacto, ambas son variables dicotómicas. Su respuesta única puede ser sí o no. Mediante este test valoramos si existe una asociación. En el caso de que exista esta asociación entre la conjuntivitis y las lentes de contacto, pasaremos a ver la fuerza de asociación entre ambas. Y esto se va a realizar mediante las medidas de asociación y de impacto. Cabe recordar que si no hay asociación, todo este trabajo es en vano y no se va a realizar. Vale, la medida de asociación por excelencia en los estudios de seguimiento es el riesgo relativo. Una medida de asociación es un indicador epidemiológico que va a evaluar la fuerza de asociación, en este caso entre la conjuntivitis y las lentes de contacto. Y nos va a decir si las lentes de contacto son un factor de riesgo o pueden ser un factor protector. Y a continuación las medidas de impacto, que nos van a informar de la cantidad de enfermedad que se puede atribuir al hecho de utilizar las lentes de contacto. Por una parte tenemos la fracción etiológica, que nos determinará cuántas personas van a desarrollar la enfermedad por estar expuestos exclusivamente a las lentes de contacto. Y el riesgo atribuible en expuestos nos va a dar el tanto por ciento de las personas que se podrían evitar si se le quitara la exposición a las lentes de contacto. Bueno, eso siempre y cuando no surjan problemas, me figuro. Bueno, sí, lo que comúnmente llamamos problemas, estadísticamente se denominan sesgos. Y en un estudio de seguimiento como es el que nosotros queremos realizar y estamos realizando, pues podemos encontrarnos con varios tipos de sesgos que vamos a pasar a analizarlos ahora mismo. Bueno, entonces te voy a explicar los diferentes sesgos que hemos afrontado en nuestro problema. Uno de los sesgos más comunes es un sesgo de información. El sesgo de información puede venir dado, por una parte, por un mal pronóstico por parte del médico y por otra parte, por falseo de información u omisión de la misma por parte del paciente. Esto no lo podemos evitar, desgraciadamente. Pero para tratar de evitarlo podríamos realizar un protocolo con unas preguntas adecuadas que se ajusten a lo que nosotros buscamos y también realizar una anamnesis que sea lo más exacta posible, aparte de tener unos profesionales que estén a la altura de las expectativas. Por otra parte, también encontramos sesgos de clasificación. Entre ellos, ¿qué puede ser un sesgo de clasificación? Es clasificar como enfermos de conjuntivitis a aquellas personas que no padecen esta enfermedad y que por cualquier otra enfermedad o causa tenga síntomas de ella, aunque en realidad no la tenga. Por otra parte, tenemos también otro par de sesgos que hemos afrontado en este estudio.
Uno de ellos es el de la selección de la muestra. Este sesgo es muy común también. Es escoger una muestra que no sea representativa de toda la población. Nosotros, en nuestro caso, lo hemos podido evitar realizando un muestreo aleatorio simple, como ya nos ha comentado mi compañera Nerea, y de este modo ya se evita totalmente este sesgo. Y desgraciadamente la pérdida de seguimiento, que es otro tipo de sesgo, es muy difícil de evitar. En este caso, las personas pueden emigrar o incluso se pueden morir, entonces no podemos mantenerlas en el estudio. También puede ser por salida voluntaria del estudio de un paciente, no se le puede obligar a estar en el mismo y por ejemplo, también porque puede cesar su asistencia, es decir, puede dejar de venir a las revisiones rutinarias que se hacen. No se puede evitar, lógicamente. Y si pensamos, bueno, pues podemos decir a la gente que se comprometa, ¿no? Que se comprometa a venir y que esté en el estudio durante estos 5 años. Pero aquí ya estaríamos cometiendo otro tipo de sesgos, porque solo estamos seleccionando a esas personas que realmente se quieran comprometer. Entonces, definitivamente, pues no se puede evitar. Y sabiendo esto, ¿a qué conclusión esperáis llegar? Pues esperamos concluir que las lentes de contacto sean un factor de riesgo para la conjuntivitis, que el hecho de utilizar lentes de contacto aumente la incidencia de esta enfermedad, por lo que, como ha comentado mi compañera, pues su riesgo relativo sea mayor de 1. Por otra parte, también esperamos que los factores que aumentan la sensibilidad de los ojos pues, pueden ser las alergias o exposición a factores irritantes o una mala higiene de las lentes de contacto, pues esas también contribuyen a aumentar la incidencia de esta enfermedad. Entonces, ¿para qué nos sirven estas conclusiones? Principalmente para conocer aquellos factores que puedan ser perjudiciales para la salud, que puedan incrementar la incidencia de la conjuntivitis, y así podamos concienciar a las personas para que lo aprendan a evitarlos y pues al final reducir la incidencia de esta enfermedad. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Sin problemas, ha sido un placer. Os deseo la mayor suerte del mundo en este campo. Gracias, ya sabes, cuando quieras estamos por aquí. Y sobre todo, lo más importante, que el estudio sea todo un éxito. Muchas gracias por vuestro tiempo y lo dicho. Venga, hasta luego. Hasta luego.